El zumbido de los potentes motores de la lanzadera y los vertiginosos torbellinos abstractos del hiperespacio eran una buena ayuda para empezar a practicar unos cuantos ejercicios que servirían para despertar el potencial dormido de Gantoris. Luke se sorprendió ante sus poderes de concentración y ante la facilidad con que Gantoris podía cerrar los ojos y hundirse en las profundidades de su mente sin permitir que nada le distrajera. Cuando recibió el adiestramiento Jedi, Luke era un joven nervioso e impaciente, pero la vida de Gantoris había sido mucho más dura que la suya y le había dado tenacidad y una gran capacidad de aguante. Despliega tu mente y siente con ella. Capta tu cuerpo y el universo que te rodea. La fuerza se extiende a tu alrededor y está presente en todo. Todo forma parte de todo lo demás. Luke siempre prestaba mucha atención a todo lo que le pedía que hiciese. Obi-Wan Kenobi había dedicado algún tiempo a adiestrarle y después Yoda había invertido mucho más tiempo en su adiestramiento. Pero Luke también había tenido que soportar el adiestramiento impartido por Jorus Bako, que por suerte no había llegado a completarse y además se había visto obligado a descubrir los poderes del lado oscuro durante el tiempo que había pasado al lado del emperador resucitado. Luke no podía olvidar que el adiestramiento de Obi-Wan también había transformado a Anakin Skywalker en Darth Vader. Crear otro Vader quizá fuera un precio demasiado elevado a cambio del resurgimiento de los caballeros Jedi. Los ominosos sueños sobre un hombre oscuro que le mostraba el poder y acababa destruyéndole que había tenido Gantoris preocupaban considerablemente a Luke. Cuando llegó el momento de sacar la lanzadera del hiperespacio e iniciar la ruta de aproximación a Bespin, Luke pensaba que Gantoris quizá ya estaría abrumado ante tantas novedades, pero su serio y siempre un poco adusto compañero de viaje se quedó boquiabierto como un niño delante de los visores, impresionado ante el espectáculo del planeta de gases hirvientes en el que Lando Calrissian había gobernado la ciudad de las nubes en tiempos pasados. Ver aquel mundo en continua agitación hizo que algunos de los peores horrores de la existencia de Luke volvieran repentinamente a su memoria, y cerró los ojos apretando los párpados con todas sus fuerzas mientras volvía a sentir el aguijonazo de aquellos recuerdos. Gantoris, que estaba en el compartimento de pasajeros detrás de él, se inclinó hacia adelante. ¿Ocurre algo?, preguntó. Acabo de captar un fuerte flujo de emociones procedente de ti. Luke parpadeó. ¿Has podido detectar esto? Gantoris se encogió de hombros. Ahora que me has enseñado cómo sentir y cómo escuchar, lo detecté con gran claridad, dijo. ¿Qué te inquieta? ¿Corremos algún peligro? Luke abrió los ojos y volvió a contemplar Bespin. Pensó en su amigo Han Solo, secuestrado y congelado en un bloque de carbonita para ser entregado a Jabba el Hutt, y pensó en el duelo con Darth Vader en las pasarelas de la ciudad de las nubes que le había costado la mano. Y lo peor de todo, recordó la voz gutural de Vader pronunciando su terrible mensaje. Luke, soy tu padre. Luke se estremeció, pero se volvió para clavar la mirada en los ojos oscuros de Gantoris. Luke se estremeció, pero se volvió para clavar la mirada de los oscuros ojos de Gantoris. Tengo recuerdos de este lugar que no olvidaré jamás. Gantoris guardó silencio y no le hizo más preguntas. Había un sinfín de instalaciones mineras aéreas que flotaban sobre las corrientes de los vientos de Bespin. Refinerías automatizadas, tanques de almacenamiento que oscilaban lentamente sobre las nubes y colectores que obtenían gases valiosos de los bancos de las nubes.
pero no todas ellas habían conseguido dar beneficios. El coloso a la deriva, que era Tibanópolis, estaba vacío y se había convertido en una ruinosa ciudad fantasma llena de grietas que vagaba por el cielo. Luke fue siguiendo la trayectoria de la ciudad flotante abandonada en sus pantallas de navegación. La estructura permanecía suspendida sobre los nubarrones oscuros mientras se iba formando una tormenta. Los generadores de los haces de repulsión no funcionaban demasiado bien y en consecuencia la ciudad se inclinaba hacia un lado. ¿Es ahí a donde vamos?, preguntó Gantoris. El techo, las cubiertas y los lados de Tibanópolis habían sido saqueados por chatarreros que andaban en busca de metales utilizables. La ciudad parecía un esqueleto de su pasado esplendor, con placas torcidas y vigas deformadas a lo largo de todo un ancho hemisferio, y las abolladuras de los tanques de lastre que asomaban de la parte inferior eran claramente visibles. Un gran número de antenas y conductos climatológicos sobresalían de las junturas. «Vamos a esperar a alguien», respondió Luke. Posó la lanzadera en una plataforma primaria que parecía lo bastante resistente para aguantar el peso de su nave. Las vigas estructurales que se entrecruzaban en todas las direcciones estaban recubiertas de placas metálicas, pero se veían algunos lugares en los que se había doblado hacia arriba, haciendo saltar los puntos de soldadura. Luke salió de la lanzadera y Gantoris le siguió. Había dejado de recoger su larga cabellera oscura en una trenza y ésta flotaba alrededor de su cuerpo como la melena de una fiera. Pero Gantoris se mantenía erguido y orgulloso en el traje de piloto que le había dado Luke. Sus negros ojos brillaban de asombro. El viento que se deslizaba por entre los restos de Tibanópolis creaba una especie de gemido. El metal ondulaba de un lado a otro y se quejaba con un chirrido cada vez que las junturas oxidadas se rozaban. El viento estaba impregnado por el acre olor químico de los gases residuales de las capas superiores de la atmósfera que se infiltraban hasta allí. Criaturas negras de cabezas triangulares y cuerpos de ave estaban inmóviles formando bandadas en los huecos de los edificios, posadas sobre los soportes desnudos. Luke y Gantoris echaron a caminar y las criaturas voladoras se agitaron e hicieron crujir sus alas coriáceras. Sus bocas se abrieron y se cerraron dejando escapar chasquidos y graznidos. Las nubes que flotaban debajo de Tibanópolis y a su alrededor ya habían adquirido el color gris humo que anunciaba la inminencia de una tempestad. Los destellos del rayo ondulaban a través del banco de nubes que se extendía bajo la ciudad. «¿Y ahora qué?», preguntó Gantoris. Luke suspiró y cogió unas cuantas mantas hinchables y un rollo para dormir del compartimento de almacenaje de la lanzadera. «Llevamos 2 días enteros metidos en la nave», dijo. «No tengo ninguna manera de saber cuándo puede volver String y creo que deberíamos tratar de descansar para recuperar las fuerzas». «¿String?», preguntó Gantoris. «El hombre al que estamos esperando». La tempestad llegó aquella noche y empapó todas las superficies de Tibanópolis que no contaban con alguna protección, haciendo surgir nuevos brotes de óxido y pátina sobre las aleaciones empleadas para construir la ciudad. Luke y Gantoris habían encontrado un refugio en uno de los edificios medio derruidos de Tibanópolis y estaban descansando en el suelo, que formaba una pendiente debido a la inclinación de la ciudad abandonada. Luke se había sumido en un trance Jedi más reparador que el sueño y prestaba muy poca atención a lo que le rodeaba, pero su mente mantenía abierta una ventanita que serviría para devolverle a un estado de plena conciencia cuando fuese necesario. Gantoris le sorprendió. «Creo que se acerca alguien, Luke. Puedo sentirlo».
Luke se despertó al instante, se irguió y salió de la pequeña alcoba metálica en la que se había metido. Volvió la mirada hacia los remolinos de nubes recién lavados por la tormenta y su mente solo necesitó un momento para detectar la presencia de un ser humano que se estaba aproximando a ellos. Pero le impresionó que Gantoris hubiera sido capaz de detectar a aquel desconocido que todavía se encontraba bastante lejos. Estaba haciendo prácticas, dijo Gantoris. Buscaba con mi mente, intentando llegar lo más lejos posible. En este lugar no hay muchas cosas que puedan distraerme. Buen trabajo. Luke intentó impedir que la expresión de su rostro velase lo complacido que estaba, pero no lo consiguió. Es el hombre que hemos estado esperando. Utilizó sus sentidos Jedi para concentrarse en una forma negra que se estaba aproximando a través del horizonte de gases en continuo movimiento. Luke vio un sorprendente amasijo de plataformas unidas de cualquier manera y tanques bulbosos que eran sostenidos por globos y maniobrados mediante hélices que sobresalían en todas las direcciones. El vehículo improvisado flotaba hacia ellos, cabalgando sobre los vientos. Luke sonrió ante aquella extraña estructura mientras Gantoris la contemplaba con asombro. No tardaron en poder distinguir la silueta de un hombre que permanecía inmóvil delante del timón mientras las brisas hacían ondular las esbeltas velas desplegadas a los lados de la plataforma principal. String, el buscador de gases, volvía a su hogar. Luke y Gantoris bajaron hasta la plataforma para esperar su llegada. El conjunto de tanques de gas, globos, pasarelas y superficies planas se fue aproximando poco a poco y String acabó dándose cuenta de su presencia. Se inclinó sobre los controles de su artefacto, cambió de curso y empezó a describir círculos alrededor de la ciudad en ruinas, como si estuviera asustado y no quisiera posarse. Pero solo veía dos siluetas esperándole y pasado un rato acabó calmándose y se fue acercando a caballo de las brisas. String no posó su vehículo y se limitó a irlo acercando hasta que estuvo junto a la plataforma de descenso, después de lo cual lo ató a unos postes de amarre que sobresalían al lado de la barandilla. Luke se agarró a las cadenas de fibra y ayudó a String a inmovilizar su vehículo. Ninguno de los tres habló. String no paraba de lanzarles miradas disimuladas. Luke le examinó de la cabeza a los pies. String estaba a punto de entrar en la ancianidad y era muy barbudo, con una cabellera castaña tan salpicada por mechones grises que había acabado dando como resultado un color blanco amarillento general. Su piel recordaba el cuero, como si las inclemencias de los vientos y los grandes espacios aéreos en los que no había protección alguna hubieran ido absorbiendo un componente esencial de su carne. El buscador de gases vestía un mono de vuelo muy gastado, repleto de los bolsillos, muchos de los cuales estaban abultados por un contenido invisible. String puso los pies sobre la zona de descenso y 4 de las negras criaturas aladas alzaron el vuelo desde sus perchas entre las plataformas, las torres de ventilación y los tanques de gas que formaban el navío de String, volviendo a la jungla de construcciones medio derruidas de la ciudad flotante. Tibanópolis lleva años deshabitada, dijo String por fin. ¿Por qué habéis venido aquí? Luke se irguió cuán alto era y se encaró con el buscador de gases. Hemos venido a verte. Gantoris permanecía paciente, inmóvil al lado de Luke Skywalker, sintiéndose un poco incómodo ante el cambio de situación que acababa de experimentar. Había decidido acompañar al Jedi para aprender de él y se había dejado fascinar por sus visiones de una orden restaurada de caballeros Jedi y por los poderes que podrían dominar a través de la fuerza.
Esta vez Gantoris estaba escuchando a Skywalker mientras éste empezaba a explicar a String sus planes para una academia y su necesidad de encontrar candidatos potenciales que pudieran tener un talento para utilizar la fuerza. Vio el escepticismo que había en el rostro de String, similar al que él mismo debía de haber mostrado al principio. Pero al menos que String hubiera padecido los mismos sueños oscuros o premoniciones, aquel ermitaño de Bespin probablemente sería un oyente de mente más abierta de lo que lo había sido Gantoris en el pasado. String estaba acuclillado sobre la superficie corroída de la plataforma de descenso y contempló el cielo con los ojos entrecerrados antes de bajar nuevamente la mirada hacia Skywalker. Sí, pero ¿por qué yo? ¿Por qué has venido aquí? Skywalker se volvió hacia Gantoris. Hay muchas sustancias valiosas disueltas en la atmósfera de Bespin, flotando a distintos niveles, explicó. Las ciudades flotantes son inmensas instalaciones mineras que se mantienen en el mismo sitio mientras van sacando gases de las capas de nubes que se extienden por debajo de ellas. Pero String es un minero de las nubes. En ciertas ocasiones, una tempestad o una profunda perturbación atmosférica crea una nube de sustancias volátiles que sale disparada hacia arriba y que espera el momento de ser reabsorbida. String recorre los vientos con sus tanques buscando ese tesoro. Bespin cuenta con satélites controlados por ordenador que detectan esas erupciones gaseosas y envían a hombres de las grandes corporaciones. Pero String siempre llega allí antes que ellos. Siempre se las arregla para saber cuándo se producirá una perturbación antes de que ocurra. Y cuando se produce ya está allí con sus tanques vacíos para aspirar los gases burbujeantes que salgan de ella, sean cual sean, y venderlos después a las refinerías independientes. Skywalker se puso en cuclillas al lado del ermitaño. Dime, String, ¿cómo averiguas en qué momento empezará a subir una de esas capas de gases? ¿De dónde sacas tu información? String parpadeó y se removió nerviosamente. Parecía todavía más asustado que cuando había visto por primera vez a los desconocidos que le guardaban inmóviles sobre la plataforma de descenso. Sencillamente no lo sé. No puedo explicarlo. Skywalker sonrió. Todo el mundo puede utilizar la fuerza hasta cierto punto, pero son muy pocos los que poseen un talento innato más potente. Cuando creé mi Academia Jedi, quiero trabajar en la más estrecha colaboración posible con aquellos que ya poseen el talento, pero que todavía no saben cómo emplearlo. Gantoris es uno de mis candidatos. Creo que tú deberías ser otro. Ven con nosotros, añadió Gantoris. Si es que Skywalker tiene razón, piensa en todo lo que podríamos llegar a hacer. ¿Cómo puedes estar tan seguro de mí?, preguntó String. Siempre he pensado que no era más que suerte. Deja que te toque la frente, dijo Skywalker. String no se apartó y Skywalker extendió sus dedos en un movimiento lento y un poco vacilante hasta rozar las sienes del buscador de nubes. Gantoris no entendió qué estaba haciendo Skywalker hasta que se acordó del experimento que Luke había llevado a cabo con él cuando estaban en la cámara de lava. El rostro de Skywalker quedó vacío de toda expresión y perdido en la concentración durante unos momentos, y de repente retrocedió con tanta brusquedad como si acabara de quemarse. Ahora estoy seguro, String, tienes el talento, no hay nada que temer. Pero String seguía pareciendo un poco nervioso y preocupado. Vine a este sitio porque necesitaba estar solo. No me siento cómodo cuando hay gente cerca. Me parece como si me estuviera asfixiando. Me gusta la gente,
Estoy solo, pero me resulta difícil. Apenas si consigo aguantar su presencia el tiempo necesario para entregar mis cargamentos y luego he de salir huyendo. Todo empeoró muchísimo hace 7 u 8 años, cuando el imperio se adueñó de la ciudad de las nubes. La gente estaba muy inquieta, sus pensamientos estaban llenos de confusión y se convirtieron en un caos. Alzó la mirada hacia Skywalker y le contempló con expresión consternada. Llevo 8 años sin estar mucho rato cerca de nadie. Gantoris pudo sentir cómo las emociones del buscador de nubes se iban inclinando hacia el pánico. Y Skywalker alzó una mano justo cuando Gantoris estaba seguro de que String iba a negarse a ir con ellos. «Espera un momento», dijo. «¿Por qué no observas cómo nos adiestramos durante un rato? Quizá entonces comprenderás de qué estoy hablando». String asintió, como si le complaciera el que le ofreciesen una opción que no le exigía tomar una decisión inmediata. Volvió la mirada hacia sus plataformas flotantes y sus tanques de gas, y su mente emitió una oleada de nostalgia y pena casi palpables, como si estuviera deseando no haber vuelto jamás a Tibanópolis. Gantoris pudo captar un eco de las emociones del buscador de nubes y percibió el anhelo de libertad que le ofrecían las nubes de Bespin y el alivio que suponía el estar solo. «Muéstrame tus nuevos ejercicios Jedi, maestro», dijo. «Enséñame más cosas». Skywalker pareció torcer levemente el gesto al oírse llamar maestro, y Gantoris se preguntó qué había hecho mal. ¿Acaso Luke Skywalker no era un maestro Jedi? ¿Cómo había que llamarle si no? Skywalker movió una mano como si barriera sus palabras del aire. Después señaló el bosque de vigas y barras metálicas oxidadas que los enjambres de coriáceas criaturas negras habían convertido en su hogar, y donde pasaban la tarde parloteando y viendo de un lado a otro. Las nubes iban acumulándose muy por debajo de ellos, espesándose para formar lo que pronto se convertiría en otra tormenta. «Esas criaturas voladoras», dijo Skywalker, «las utilizaremos». String se embaró y su rostro se endureció y enrojeció al mismo tiempo. «No molestéis a mis Rauks». Después bajó la mirada y se dio la vuelta como si se avergonzara de su reacción. «Han sido mi única compañía durante todos estos años». «No les haremos ningún daño», dijo Skywalker. «Ahora observa con atención. Esta ciudad es un mecanismo muy complicado», siguió diciendo, bajando la voz para dirigirse a Gantoris en el tono de un instructor. «Cada viga, cada placa metálica y cada forma de vida, desde esos Rauks hasta los sacos de algas que flotan en las corrientes de aire, todo lo que hay a nuestro alrededor. Todo tiene una posición propia dentro de la fuerza. El tamaño carece de importancia. Insectos minúsculos o ciudades flotantes, da igual. Tanto los insectos como las ciudades son una parte necesaria del universo. Debes captarlo, sentirlo». Skywalker movió la cabeza señalando las estructuras semiderruidas que se alzaban a su alrededor. «Quiero que contemples esta ciudad y que te imagines cómo encajan las distintas piezas, que encuentres las vigas en tu mente y que me digas lo que puedes percibir y cómo una cosa toca a otra. Cuando creas haber encontrado la intersección en la que un Rauk está en contacto con su viga, quiero que envíes tu percepción hacia el exterior y que empujes con tu mente. Entonces debes crear una pequeña vibración». Skywalker curvó el dedo índice alrededor del pulgar y se estiró hacia adelante mientras movía la cabeza señalando un Rauk solitario que se había posado sobre un conducto de ventilación. Después movió el dedo como si estuviera espantando un mosquito y Gantoris oyó un ping
lejano. El Raus se movió bruscamente, lanzando al espacio y al vacío, y empezó a aletear mientras emitía un chillido de alarma. Gantori soltó una risita y movió el dedo imitando lo que acababa de hacer el Jedi, ardiendo en deseos de probar aquel nuevo truco. Imagino que veía a toda una bandada de Raus emprendiendo el vuelo. Pero no ocurrió nada. No es tan fácil como parece, dijo Skywalker. No te estás concentrando. Piensa, siéntete a ti mismo haciéndolo. Visualiza tu éxito y después despliega el poder de tu mente. Perdonar que haga un pequeño inciso. Sé que está muy interesante. Ahora continúo, pero perdonarme que lo haga, pero es que tenía que decirlo. Oyendo a Skywalker, a Luke, hablando y dando clases sobre la fuerza, ¿no os da la impresión que es como si Luke intentara crear una realidad paralela? ¿O son imaginaciones mías? Perdonad, sigo con el libro. En su segundo intento, Gantoris se tomó las cosas más en serio. Frunció los labios y entrecerró los ojos mientras miraba de un lado a otro buscando un objetivo. Vio una delicada antena de muchas ramificaciones sobre la que se había posado 5 Raus. Se inclinó hacia la antena, sabiendo que era su objetivo, y la miró fijamente. Después hizo una expiración muy profunda y empujó. Seguía sin saber muy bien cómo lo estaba haciendo, pero sintió que ocurría algo dentro de su mente, que algo empezaba a actuar, que alguna fuerza exterior establecía una conexión entre él y la antena. Vio cómo la antena empezaba a balancearse lentamente de un lado a otro. Los Raus se removieron, pero siguieron posados en ella. Cualquier otra persona que hubiera estado observando habría supuesto que el viento había cambiado de dirección en aquel momento, pero Gantori sabía que él quien había causado el balanceo. Buen intento. Has captado la idea. Pero ahora debes cerrar los ojos, dijo Skywalker. Estás permitiendo que tu vista te ciegue. ¿Sabes dónde está la antena? ¿Y sabes dónde están los Raus? Puedes percibir el lugar que ocupan en la fuerza. No necesitas utilizar tus ojos. Afina el foco de tu concentración. Siéntelo, comprende lo que quieres que haga. Gantoris cerró los ojos sintiendo un cierto escepticismo, pero cuando empezó a concentrarse descubrió que podía ver vagos perfiles de aquello que acababa de contemplar con los ojos, diminutas imágenes residuales que habían quedado grabadas en la fuerza y estaban rodeadas por zarcillos que se extendían hacia afuera y las unían a todo lo demás. Extendió los dedos para impedir el movimiento de antes, pero vaciló cuando ya estaba a punto de hacerlo, y comprendió que tampoco era necesario. Mover los dedos no era más que un ejemplo que Luke había utilizado para hacerse comprender. Fueran cual fuesen las acciones que llevara a cabo, desde el agitar las manos hasta el canturrear de hechizos, solo serían un ritual vacío. Comprender la fuerza era lo que le permitía hacer lo necesario. Gantoris mantuvo los ojos cerrados y se cruzó de brazos, muy satisfecho ante aquella inesperada revelación que acababa de surgir en su mente. Después movió un dedo imaginario, sintiendo el metal y visualizando el momento en el que su uña chocaba con la dureza de la superficie. Oyó dentro de su cabeza el bom hueco del impacto y después abrió los ojos para ver cómo los 5 Raus emprendían el vuelo, intercambiando estridentes graznidos como si cada uno echara la culpa de los ocurridos a los demás. ¡Magnífico!, exclamó Skywalker. Estoy impresionado. Creía que esto iba a resultar mucho más difícil. Se volvió sin dejar de sonreír a Zastrín, que había estado observándoles en silencio.
¿Te gustaría intentarlo? Posees el potencial. Podría mostrarte cómo hay que hacerlo. String rechazó ese ofrecimiento. No, yo no creo que pueda hacerlo. No es tan difícil como parece, dijo Gantoris. Sentirás que una fortaleza distinta surge dentro de ti. No quiero hacerlo, dijo String, poniéndose a la defensiva. Después bajó la vista y se golpeó los bolsillos con las palmas de las manos, como si buscara algo que no esperaba encontrar. Gantoris pensó que aquellos movimientos no tenían ningún sentido y que solo eran el fruto de su confusión y nerviosismo. El anciano tragó saliva y después volvió la mirada a Skywalker. Si me enseñas cómo utilizar este sentido que poseo, ¿también podrás enseñarme cómo desconectarlo? Quiero aprender a no sentir la presencia de las personas que estén a mi alrededor, a no ser bombardeado con sus emociones, sus pensamientos inquisitivos y sus ideas impregnadas de amargura. Estoy harto de que los Raux sean mi única compañía. Me gustaría muchísimo volver a formar parte de la raza humana. Skywalker le dio una palmada en el hombro. Su mono de vuelo oscuro le daba el aspecto de un dios benévolo. Creo que podré enseñarte cómo conseguirlo. Luke estaba observando a String mientras el buscador de nubes aflojaba las cadenas de fibras que unían un improvisado navío flotante a la zona de atraque de Tibanópolis. Cuando hubo terminado, String dio un necesario empujón al navío, impulsándolo hacia las brisas. La barcaza vacía, formada por plataformas y globos, hélices y tanques de almacenamiento de gases, se fue alejando poco a poco a la deriva para acabar siendo arrastrada por los torbellinos de las corrientes de aire. String había vaciado los bolsillos de su mono y se volvió hacia Luke. «Sé que no voy a regresar», dijo. «Mi antigua vida se ha terminado para siempre». Los tres subieron a la lanzadera de pasaje de Luke y se prepararon para abandonar Bespin. Luke sentía una inmensa satisfacción, y no solo porque iba a alejarse del planeta gaseoso que encerraba tantos recuerdos oscuros, sino también porque los dos asientos del compartimento de pasajeros estaban ocupados y porque había conseguido 2 nuevos candidatos para su Academia Jedi. Elevó la lanzadera por encima de la plataforma de descenso y después inició la subida hacia la órbita siguiendo una trayectoria casi vertical. El navío que String acababa de abandonar seguía moviéndose a la deriva por debajo de ellos, alejándose en la dirección contraria a la que seguían y agrandando la distancia que los separaba de la ciudad en ruinas. String se volvió hacia la ventanilla del compartimento de pasajeros y la contempló con una lúgubre tristeza que llenó de compasión el corazón de Luke. Tibanópolis, la ciudad fantasma que se extendía bajo ellos, volvía a estar realmente vacía. Y un instante después, Luke vio cómo ocurría algo asombroso. La ciudad cobró vida y se llenó de movimientos cuando diminutas siluetas negras se lanzaron al vacío y empezaron a mover sus alas. Miles y miles de Raux se habían vivido al lado de String, emprendieron el vuelo y se marcharon de la metrópolis abandonada en una inmensa bandada que no parecía terminar nunca y que se fue desplegando por entre las nubes para despedirse de String. String, que seguía mirando por la ventanilla, los vio y sonrió. Skynex introdujo una carga de energía nueva en su desintegrador modificado de doble cañón. Contempló el arma sonriendo y la metió en su funda. «Gracias, Morut», dijo. «No lo lamentarás». Dol movió sus dedos esponjosos en un lento repiqueteo sobre el escritorio que había pertenecido al alcaide. Uno de los insectos iridiscentes que había logrado escapar de la jaula revoloteaba por la habitación, estrellándose una y otra vez contra el enorme ventanal panorámico.
Intenta no cometer ningún error, ¿de acuerdo? Dijo. Quiero que solo desaparezca y que no quede ningún rastro de lo ocurrido. Absolutamente ninguno. Estoy seguro de que la nueva república acabará viniendo a husmear por aquí. Solo es cuestión de tiempo y tenemos que estar totalmente limpios cuando eso ocurra. ¿Cómo anda el escudo de energía? ¿Todavía no funciona? Esta mañana estuvimos haciendo varias pruebas con él y nuestros ingenieros están seguros de que funcionará. Solo y el Wookiee ya habrán muerto para entonces, dijo Skynex. Te lo garantizo, Dol. Los labios de Dol se curvaron como un aro de goma deformado por una presión excesiva. No disfrutes demasiado cuando lo hagas, dijo. Skynex le devolvió la sonrisa y se dio la vuelta para marcharse. Sus negros ojos relucían. Solo lo estrictamente necesario, dijo. El vagón avanzaba rugiendo por los túneles, envuelto en la negrura más absoluta. Han no tenía ni la más elección que confiar en el sistema del guía del ordenador. Chihuahua había logrado encontrar el botón de acelerador y lo había pulsado repentinamente en un intento de alejarse lo más deprisa posible del horror de muchas patas que acechaban en las profundidades de las minas. Han se aferraba a los lados del vagón con las manos temblorosas que habían palidecido a causa del frío y el terror. Cada vez que pasaban a toda velocidad junto a la abertura de un túnel lateral, su imaginación oía ruido de patas moviéndose y de garras afiladas como guadañas que surgían de la negrura para clavarse en sus cuerpos y sacarlos del vagón. Nuestro curso nos está llevando de vuelta a la sala de reunión, dijo Kip. Esta podría ser nuestra ocasión de escapar. ¿Y dónde podríamos ir?, preguntó Han. Podía oír los latidos desbocados de su corazón. Chihuahua gruñó una pregunta quejumbrosa y Han se encargó de traducirla. ¿Conoces alguna otra forma de salir de estos túneles? No, pero quizá podría encontrar una, respondió Kip. Han intentó reprimir un repentino ataque de escalofríos. No sé qué pensarás tú, pero te diré que no me apetece demasiado andar vagabundeando por túneles oscuros buscando a tientas una salida. Por lo menos no mientras esa cosa vaya detrás de nosotros. Pensar que podía morir por congelación bajo los colmillos de aquel monstruo capaz de absorber la energía hacía que la acción de ser un prisionero en las minas de especia no le pareciese tan terrible después de todo. Los vagones flotantes fueron reduciendo la velocidad y acabaron deteniéndose en la cámara de recepción antes de que pudieran formar alguna clase de plan alternativo. La puerta metálica del otro extremo se cerró detrás de ellos. Gracias a sus gafas infrarrojas, Han podía ver los controles de activación en la pared al lado de una puerta interior. Sus rodillas parecían estar a punto de doblarse y cuando tecleó el código de acceso a la sala común, descubrió que le temblaban las manos. La potente claridad del interior cayó sobre ellos y los tres supervivientes entraron tambaleándose, agarrándose unos a otros para no caer. Chihuahua utilizó sus robustos brazos peludos para mantener en pie a Han y Kip. Han, deslumbrado, se tapó las manos con los ojos y dejó que las gafas infrarrojas colgaran de su cuello. El jefe Rock ha muerto, graznó, sin dirigirse a nadie en particular. Hay un monstruo en los túneles. Atacó al guardia. Logramos escapar por los pelos. Han, dijo Kip. Chihuahua olisqueó el aire y dejó escapar un rugido de ira. Han estaba intentando ver algo. Oyó ruido de gente en la sala de reunión, pero solo podía ver sombras que se movían en la repentina claridad. Siguió esforzándose y acabó consiguiendo distinguir una silueta muy alta y delgada de cabellos negros y ojos hundidos en un rostro que recordaba una calavera. Me alegra ver que has vuelto, solo, dijo Skynet desde el otro extremo de la sala y desenfundó el desintegrador de doble cañón que colgaba de su cadera. Han tuvo la impresión de que todo se movía mucho más despacio de lo normal. Aún estaba sintiendo los efectos estimulantes de la descarga de adrenalina causada por el terror. Vio el arma, vio a Skynex y vio el rostro cadavérico del hombre.
Dol había enviado a su esbirro para matarles. Han no desperdició ni un segundo y empujó a Chihuahua haciéndoles retroceder. ¡Atrás, Chiwi! ¡Tenemos que salir de aquí! Arrastró a Kip a través del umbral. Chihuahua dejó escapar un chillido estridente y se lanzó hacia la cámara sumida en la penumbra donde esperaban los vagones flotantes de la mina. ¡Eh! Skynex echó a correr con largas zancadas que parecían saltos y que le hicieron cruzar rápidamente la sala de reunión. A Han cerró la puerta en sus narices y activó a toda prisa el cierre de seguridad. Necesitará un segundo para introducir el código de acceso. ¡Venga, subid al vagón! Han saltó al asiento del piloto y sintió cómo oscilaba bajo su peso. Parece que no tendremos más remedio que probar una de esas alternativas tuyas, Kip. Han energizó el bamboleante vehículo. Al otro lado de la puerta se oyeron puñetazos primero y el sonido de haces desintegradores estrellándose contra el metal después. Skynex iba a abrirse paso desintegrando la puerta. Tenían que llegar a la relativa seguridad que les ofrecían los túneles lo más deprisa posible. Han activó el sistema de guía por ordenador y dejó que el vehículo empezara a avanzar. La gran puerta metálica del otro extremo del largo túnel de aparcamiento se abrió con un sonido chirriante mientras el vagón iba acelerando a lo largo del túnel central por el que acababan de llegar. «No me gusta nada tener que volver allí», dijo Han. Chihuahua rugió un comentario y Han asintió. «Oh, claro, ser desintegrado me gustaría todavía menos». «¿Conoces a Skynex?», preguntó Kip mientras intentaba recuperar el aliento. «Somos viejos amigos, ¿sabes?», respondió Han. «Por eso quiere matarnos». El vagón flotante cruzó a toda velocidad el umbral de la puerta a medio abrir en el mismo instante en que la puerta de la sala de reunión se derretía bajo las haces de energía y dejaba entrar una cuña de luz en el túnel. «Solo les llevamos un minuto de ventaja», dijo Han. Sus gafas infrarrojas le permitían ver los controles de pilotaje, pero no había ni una sola coordenada que significara algo para él. La única salida que conocía se encontraba en la sala de reunión. «¿Alguna idea, Kip?» «El trayecto del vagón está totalmente automatizado», dijo Kip. «Si tuviera un poco de tiempo para pensar y orientarme, quizás se me ocurriría algo. Me temo que el tiempo es un lujo del que andamos algo escasos en estos momentos». La gran puerta metálica no se cerró detrás de ellos después de que hubieran cruzado el umbral. El viento pasaba zumbando junto a sus orejas y Han no apartaba el dedo del botón del acelerador. Podían oír gritos detrás de ellos y sonidos de gente subiendo a toda prisa los vagones flotantes. Han se inclinó sobre los controles, pero la velocidad a la que podían hacerles avanzar los haces repulsores tenían un límite. Han no podía ver y no sabía absolutamente nada sobre el laberinto de túneles subterráneos, por lo que no se atrevía a pilotar el vagón de manera manual. Tendría que conformarse con la esperanza de que pudiera obtener una ventaja lo bastante grande para que Skynex no pudiera seguirles. Pero, ¿y luego qué? Estarían perdidos en la fría oscuridad del laberinto. ¿Cuántos monstruos de muchas patas estaban esperándoles, ocultos entre las sombras, aparte del que les había atacado antes? El rugido ahogado de otro vagón flotante resonó detrás de ellos y empezó a aproximarse a toda velocidad. Han viajaba en el primero de los 3 vagones unidos y su convoy estaba transportando a 3 pasajeros con un solo motor. Si Skynex y los otros habían cogido un vagón cada uno, se moverían más deprisa que ellos. Eso quería decir que estarían dentro del radio de alcance de sus desintegradores en cuestión de momentos. «¡Solo!», gritó Skynex. «¡Agarraos!», gritó Kip. Han reaccionó instintivamente buscando un asidero en el mismo momento en que el sistema de guía por ordenador dirigió sus vagones hacia la bifurcación izquierda.
metiendo su convoy en un túnel invisible y lanzándolo cuesta abajo por un tramo de pasadizo considerablemente inclinado a continuación. Un instante después, y antes de que Han pudiera preguntarse si había logrado despistar a sus perseguidores, oyó los ecos quejumbrosos de los haces repulsores que impulsaban a los vagones flotantes avanzando rápidamente por el túnel en pos de ellos. «Estoy abierto a toda clase de sugerencias», dijo. Miró hacia atrás y sus gafas infrarrojas le permitieron distinguir las siluetas brillantes de Skynex y otros dos vehículos pilotados. El calor corporal de Han resultaría igualmente visible para sus perseguidores en la fría oscuridad de los túneles. Chihuahua agarró a Kip obligándole a agacharse en el segundo vagón. El walkie extendió una mano hacia atrás y empezó a hurgar a tientas en la conexión del tercer vagón. Skynex y los dos guardias estaban reduciendo rápidamente la distancia que se interponía entre ellos y sus presas. Un instante después, Chihuahua logró soltar el amarre magnético del tercer vagón y lo dejó suelto mientras lanzaba un gruñido amenazador dirigido a sus perseguidores. El vagón vacío, que había quedado repentinamente separado del convoy, se bamboleó locamente detrás de ellos y empezó a inclinarse hacia el suelo. Skynex gritó mientras se apresuraba a desviarse para evitar una colisión. Los otros dos guardias viraron hacia la izquierda y sus vagones chocaron entre sí, pero los tres perseguidores se las arreglaron para no perder el equilibrio. Los vagones seguían rugiendo detrás de Han. «Buen intento, Chewie», dijo Han. Skynex desenfundó su desintegrador de doble cañón, lo conectó y apuntó el arma. Cuando disparó, los dos cañones lanzaron sus haces en ángulos que acabaron interceptándose. Los dos haces se unieron a poca distancia por delante del arma y entraron en fase formando una serie de ráfagas, cada una de las cuales contenía un breve impulso de potencia destructora 10 veces más intensa que la descarga de un desintegrador normal. El arma era realmente impresionante, pero resultaba casi imposible apuntarla con precisión y casi todos los que la habían utilizado, incluso los criminales más endurecidos, acababan decidiendo prescindir de ella en favor de un armamento más fiable. El haz doble en modalidad de fase hendió las tinieblas y acabó estrellándose contra el techo del túnel delante de Han. La explosión de calor y luz atravesó las gafas infrarrojas y le cegó. Kip logró reaccionar con una velocidad increíble y desvió el vagón flotante hacia un lado. El vehículo serpenteó milagrosamente por entre los escascotes que llovían del techo y solo sufrió los impactos de una andanada de piedrecillas que repiquetearon sobre el metal. «¿Estáis bien?», preguntó Han. Chihuahua respondió con un gruñido. «De momento sí», dijo Kip. Han se volvió justo a tiempo de ver cómo Skynex lograba atravesar sano y salvo la pequeña avalancha que había provocado su disparo, pero el segundo vagón no tuvo tanta suerte. Las rocas y cascotes desprendidos del techo cayeron sobre él, sacudiéndolo con tanta violencia que empezó a dar tumbos y acabó quedando fuera de control. El vagón chocó contra la pared del túnel creando un estallido de chispas y después estalló lanzando un diluvio de fragmentos metálicos que salieron disparados en todas direcciones. «Uno menos», dijo Kip. De repente oyeron ecos procedentes de la boca del túnel que se abría delante de ellos. Las gafas infrarrojas permitieron que Han distinguiera más puntos de calor que formaban una caravana. Los fugitivos pasaron por delante de la boca del túnel en el mismo instante en que otro convoy de vagones flotantes salía de ella. «¡Tienen refuerzos!», gritó Han con voz consternada. Pero un instante después vio que todos los vagones estaban unidos. Era otro grupo de mineros que volvía a la sala de reunión una vez terminado su turno de trabajo. Skynex y el otro guardia chocaron
con ellos en una violenta colisión frontal. Sus vagones, lanzados a toda velocidad, treparon sobre el convoy y pasaron por encima de él, arrancando a 3 infortunados trabajadores de sus asientos y dejándolos atrapados en el suelo del túnel, donde quedarían perdidos e indefensos a causa de su ceguera. El piloto del convoy minero perdió el control de sus vagones y estos se salieron de la ruta y acabaron estrellándose contra la pared rocosa del túnel. Skynex y el otro guardia chocaron con ellos en una violenta colisión frontal. Sus vagones, lanzados a toda velocidad, treparon sobre el convoy y pasaron por encima de él, arrancando a los 3 infortunados trabajadores de sus asientos y dejándolos atrapados en el suelo del túnel, donde quedarían perdidos e indefensos a causa de su ceguera. El piloto del convoy minero perdió el control de sus vagones y estos se salieron de la ruta y acabaron estrellándose contra la pared rocosa del túnel. Skynex giró por los aires, pero consiguió mantenerse en su asiento. El segundo guardia tuvo aún más suerte que él y no tardó en seguir a Skynex mientras sus 2 vehículos se alejaban a toda velocidad del lugar de colisión, dejando atrás los gritos de la brigada de trabajadores. Han no tenía ni idea de hacia dónde iban, pero estaba claro que cada vez se encontraban más lejos de los lugares donde habrían podido tener alguna esperanza de sobrevivir. Con Skynex y su desintegrador de doble cañón detrás de ellos, no tenían más elección que seguir avanzando a toda velocidad e internarse cada vez más en los túneles. De repente una masa de reflejos perlinos surgió de una pared de roca desnuda en la oscuridad negra como la tinta que se extendía delante de ellos, y empezó a ondular y a oscilar en el aire. Después de la luminiscencia se fue moviendo por el túnel, alejándose rápidamente de ellos como si estuviera intentando huir de los vagones que se aproximaban. ¡Otro espectro!, gritó Kip. El vagón flotante siguió al espectro y fue reduciendo la distancia que les separaba de él, pero el torbellino luminoso aceleró a medida que se aproximaban. Como ni siquiera burlarse de ellos, estaba bailando y flotando ante sus ojos allí donde no podían alcanzarle, doblando las curvas sin dejar de precederles ni un momento. El débil resplandor que brotaba del espectro bastaba para que Han pudiera distinguir la curvatura de las rocas. Skynex y el otro perseguidor seguían pisándole los talones. «¡Oh!», murmuró Kip. «Creo que ya sé qué curso estamos siguiendo. Todo esto me resulta familiar». «¿Qué?», exclamó Han. «¿Cómo puedes saberlo?». El último conjunto de coordenadas de navegación de este ordenador fue programado por el jefe Rock. Estamos volviendo al lugar en el que se acechaba ese monstruo. El espectro resplandeciente seguía fluyendo por delante de ellos, subiendo y bajando de vez en cuando, pero negándose a desaparecer en las paredes cubiertas de especia. Mientras avanzaba, la iluminación corporal que emanaba del espectro iba activando vetas de Bilgestream delgadas como hebras y dejaba tras de sí una estela de chispitas azuladas. Llegaron a un largo tramo de un túnel recto y Skynex volvió a disparar su desintegrador de doble cañón. Kip desvió el vagón a un lado como si hubiera presentido la aproximación del haz de energía y lo hizo justo cuando el disparo de la gran potencia recorrió velozmente el tubo, atravesó el espectro sin causarle ningún daño y acabó incrustándose en una pared lejana. El impacto creó una gran abertura a otra gruta. El espectro pareció detectar la posibilidad de huir que le ofrecía aquel nuevo orificio y se lanzó por él. «Pon los controles en manual y deja que yo me encargue de pilotar», dijo Kip. A esas alturas, sus ojos ya se habían acostumbrado al resplandor que emanaba del espectro y podía ver hacia dónde iban. «No quiero un viaje de vuelta gratis al sitio en el que nos espera ese monstruo», dijo Han, y soltó los controles. Kip actuó al instante y dirigió el vagón hacia el gran agujero del muro que daba acceso a un laberinto desconocido. «Es la misma serie de túneles», dijo. Cuando entraron en la nueva gruta, algo bastante largo y de consistencia fibrosa golpeó el rostro de Han con un impacto tan cortante como el de un alambre afilado y se agitó a su alrededor.
El espectro avanzó a toda la velocidad por la enorme cámara rocosa, volando a través de la oscuridad hacia la pared del fondo. Pero cuando chocó con las rocas no se fundió con ellas para desaparecer tal como había hecho el primer espectro unos días antes. La bola resplandeciente quedó adherida a la áspera superficie rocosa y permaneció encima de ella, brillando y palpitando como si estuviera debatiéndose. Otra hebra golpeó el rostro de Han con la fuerza de un látigo mientras surcaban los aires. Grandes vetas de especia empezaron a brillar con un resplandor azulado alrededor del espectro cuando la luz que brotaba de su cuerpo fue activándolas. La luz chisporroteaba y se iba desplegando hacia el exterior, formando una especie de parrilla, un entrecruzado geométrico que se iba extendiendo poco a poco por toda la pared. Toda la especia que había en la cámara rocosa empezó a hacerse visible en forma de largas líneas a medida que la luz iba incrementando la velocidad de reacción en cadena. El dibujo que formaban aquellas líneas parecía vagamente familiar. «¡Es como una telaraña!», exclamó Han. El espectro continuaba debatiéndose frenéticamente mientras la especia brillaba con un resplandor cada vez más intenso a su alrededor. Han vio cómo largas fibras de Billestream se desprendían de las paredes y se iban estirando por los aires. Skynet volvió a disparar detrás de ellos, lanzando una prolongada ráfaga continua que falló por una considerable distancia y se perdió en el vacío de la enorme gruta. El potente haz en fase chocó con el techo de la cámara al otro extremo, creando una erupción de fragmentos de roca recalentada que se desprendieron de la bóveda del túnel. Las imágenes que aparecían en las gafas infrarrojas de Han eran de una claridad cegadora. El espectro se estiró y siguió debatiéndose mientras partes de la telaraña de especia eran arrancadas por la avalancha, llevándose proporciones de resplandor con ellas. Y un instante después, Han vio cómo la monstruosa criatura surgía de su cubil en el suelo de la gruta. Era una inmensa araña cristalina, un ser de ángulos y filos cortantes como un centenar de patas y un millar de ojos. Las patas se movieron a una velocidad tan grande que impedía verlas con claridad, y la criatura empezó a trepar por los cascotes, yendo hacia el espectro resplandeciente que continuaba retorciéndose en la telaraña de especia. Han hizo girar el vagón flotante, preparándose para abrirse paso como fuera y alejarse del monstruo que había estado a punto de capturarle en los túneles. Estaba decidido a salir de allí, aunque tuviera que meterse por la garganta de Skynet para conseguirlo. Los cuerpos medio aplastados del jefe Rock, Clor y el guardia yacían sobre las rocas, arrojados a un lado como hojas de papel usado, siluetas casi irreconocibles que habían quedado congeladas y en las que se le había despojado de toda su energía corporal. Esa criatura debe de ir dejando depósitos de especia que acaban creando una telaraña para capturar espectros, pensó Han, o cualquier otra criatura cuyo cuerpo desprenda calor que pueda encontrar en estos túneles. Esa era la razón por la que la luz activaba la especia Billestream. La claridad hacía que el espectro quedara atrapado en la trampa de la araña cristalina. Skynet y el guardia entraron en la gruta con un rugido de hacer de repulsores. El espantapájaros volvió a disparar sin prestar mucha atención al rumbo que seguía su vehículo. El haz desintegrador rebotó en una pared, activando más vetas de especia. La araña empezó a emitir un débil resplandor azulado al que se unieron arcos eléctricos que subían y bajaban por sus miembros delgados como agujas. Era como si la criatura estuviese hecha de especia activa. Un instante después notó la atracción de la fuente de calor que se aproximaba y se plantó delante de ella. Skynet no la vio hasta que su vagón flotante ya casi estaba al alcance de las garras. El espantapájaros hizo girar los dos cañones recalentados de su desintegrador en el último momento. Inclinó el arma hacia abajo y disparó contra la voraz criatura, pero la araña, que se consideraba de energía, absorbió la descarga del desintegrador y se lo arrancó de las manos con una docena de patas.
Skynex intentó saltar del vehículo, condenado a la destrucción, pero la criatura le atravesó con la afilada punta de uno de sus miembros y después lo alzó levantando su flaco cuerpo de espantapájaros cada vez más arriba. Skynex movió frenéticamente los brazos, consumiendo sus últimas reservas de energía mientras su cuerpo se iba enfriando rápidamente, y la criatura de muchas patas empezó a alimentarse. El guardia chocó con una gruesa masa de fibras de especia que colgaba del techo. Rebotó en ella y salió disparado hacia un lado. La especia Billestream relucía y centelleaba bajo la creciente claridad. Cuando el guardia vio que Skynex había sido capturado, la gigantesca araña que se alimentaba de energía y el techo de la gruta, que amenazaba con derrumbarse, hizo girar su vagón flotante y huyó a toda velocidad por la entrada de la caverna, alejando de ella tan deprisa como pudo. Pero Han acababa de descubrir un pasaje en el techo y vio un hilillo de luz que brotaba de él. Lo único que quería era salir de allí antes de que aquel ser horrendo viniera por ellos, trepando sobre las hebras cristalinas de Billestream con sus muchas patas. ¡Por arriba!, gritó Han con voz apremiante. Kip lanzó el vagón hacia la abertura del techo y de repente se encontraron metidos en otro complejo de túneles, pero aquellas catacumbas parecían haber sido creadas por la mano del hombre. Por fin habían logrado encontrar uno de los pozos ilegales excavados por los contrabandistas de especia que buscaban vetas activas. Han dejó escapar un grito de deleite. «¡Esto es lo que andábamos buscando!», exclamó. «¡Vamos a salir de aquí!». Chewbacca se volvió hacia Han y le dio una palmada en la espalda tan entusiasta que estuvo a punto de conseguir que Han saliera despedido de su asiento. Siguieron ascendiendo a toda velocidad. La distante luz del día se iba haciendo visible cada vez con más claridad a pesar de los obstáculos del pasadizo. Han no quería ir más despacio y Kip siguió acelerando hacia la luz. El vagón flotante salió del túnel para entrar en la tenue atmósfera de Kessel, donde la luz acuosa les dejó tan cegados como si se encontraran delante de una supernova. Han se arrancó las gafas de un manotazo mientras parpadeaba e intentaba ver algo, y volvió a tomar los controles del vehículo. Después fue corrigiendo la trayectoria y pilotó el vagón sobre la desolada y lisa superficie del pequeño planeta. Miró hacia la derecha y vio la enorme chimenea de una fábrica de atmósfera que lanzaba un chorro de humo blanco y vapores de aire hacia el cielo. «Por ahí», dijo Kip, «ahí podremos encontrar una nave». «Buena idea», respondió Han. Han se fue acercando a la gigantesca construcción, volando lo bastante bajo para evitar ser detectados, y procuró mantenerse lo más alerta posible. Morut Dol no se enteraría de que habían escapado hasta que el único guardia superviviente volviera a la sala de reunión y presentara su informe. Eso haría que Han, Kip y Chewbacca dispusieran de algún tiempo para acumular una ventaja inicial, pero no sería mucho.